Posgrados de Universidad Mayor presenta. Acabamos de vivir el proceso de elecciones municipales y por supuesto la semana siguiente es el momento de hacer análisis. Un altísimo porcentaje de abstención marcó justamente este proceso, pero también algunos cambios que se generaron, como por ejemplo más mujeres en puestos alcaldicios y también la participación de personas representantes de la diversidad sexual. Hoy analizamos las elecciones municipales 2012 con la sociedad civil en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la Corporación Participa, y Andrés Sofia, director ejecutivo de la Fundación Iguales. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva mesa de diálogo. Bienvenidos a quienes recién se están integrando, a quienes a través de las redes sociales también participan y nos van enviando sus preguntas o comentarios. Como siempre los saludamos desde el Mostrador TV, que es como llegamos hasta ustedes en este lugar clásico, la Confitería Torres, y por supuesto también les contamos que vamos a estar hablando de las municipales. Obviamente es uno de los temas. Gracias a nuestros invitados por estar, María Inés, por repetir esta invitación, por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Andrés, bienvenido, gracias también por integrarte. Contábamos el tema de las municipales porque, claro, hay varias aristas importantes de ir tocando sobre esta mesa de diálogo, pero me parece que tal vez lo esencial y que es lo que ha marcado esta elección es que no se sabía qué iba a pasar con este nuevo padrón, con la gran cantidad de nuevos votantes que se iban a integrar. Digo que se iban a integrar porque no sabemos cuántos de los que realmente fueron a votar pertenecen a estos nuevos ingresados al sistema. Pero la abstención es uno de los temas que ha marcado finalmente este proceso de elecciones municipales. María Inés, desde la mirada de Participa, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo ves que se ha desarrollado esto? Sobre todo considerando que tal vez, más allá de lo que ha pasado en las distintas comunas, de quienes resulten ganadores o no, hay un tema con la abstención. De todas maneras, Ryan, es un tremendo tema. La verdad es que no es muy sorprendente. Los estudios, ninguno era tan pesimista, pero la verdad es que desde Participa no nos sorprende, sobre todo porque quienes trabajamos en territorio, además de los estudios, tenemos como la retroalimentación de las personas y de sus comentarios. Yo creo en todo caso que es una oportunidad. Es preocupante, pero es una oportunidad porque yo creo que hay que abrir la discusión e indagar en las diversas causas, porque acá a ratos empiezan al tiro, ¿verdad?, a surgir como grandes teorías de esta es la razón. ¿Cuáles son las razones? Porque de todas maneras detrás de la abstención hay una diversidad de causas, algunas que tienen que ver con desinformación. A mí me pasó hasta el día mismo de la elección de estar en distintas radios y que la gente preguntaba si voto ahora, voy a estar obligado a votar en todas las próximas elecciones. O peor que eso, que yo en la calle le preguntaba, bueno, ¿y fue a votar? No, me decían que yo no estoy inscrito. Entonces, y eso no una vez. Entonces hay un tema que tiene que ver con la información, hay un tema que tiene que ver sin duda con una crítica más al sistema, pero no es que la gente no vota porque explícitamente quiere criticar al sistema. Yo creo que la gente no vota también porque siente que la democracia no pasa por ellos, que algo pasa, que sienten que eso está muy lejos y que finalmente el voto no cambia las cosas. Y eso yo creo que es un tremendo desafío, porque cuando uno entiende un poco más, uno sabe que el voto a lo mejor radicalmente o instantáneamente no cambian las cosas, pero nos da lo mismo, por supuesto, quienes están a cargo. Y también es muy importante en ese sentido que analicemos quiénes ganaron. Si es que efectivamente ganaron más, por ejemplo, personas que propusieron programas. Acá se hizo una crítica grande también a la hora de las campañas. Bueno, ¿por qué cosas se comprometían? Y ahí nos puede contar Andrés en ese sentido. Yo mantenía de hecho una discusión frente a eso en estos días porque si existe la tal vez manera de analizar en muchos casos o en muchas personas que la abstención responde a una especie de rechazo al sistema, uno dice justamente, ojo con que las personas que fueron escogidas en muchas de las alcaldías son personas que se metieron de cabeza a incluir a la ciudadanía en sus planes y a justamente construirlos con los vecinos y vecinas de distintas comunas. Sí, de hecho, sabíamos, por lo que ha pasado los últimos 4 años, que hay un descontento con la clase política porque han habido muchas manifestaciones y el resultado de esas manifestaciones no se ha traducido en nada concreto. Ahora, creemos también, por parte nuestra, desde el Fundación Iguales, como parte del movimiento de la diversidad sexual, que la hora hoy día de colocar los temas en la opinión pública, a la hora de visibilizar ciertos temas que antes no se trataban para las elecciones,
sí podemos tener buenos resultados. O sea, nosotros hoy día colocamos el tema de la diversidad sexual, la falta de derechos, la discriminación hacia la diversidad sexual, en los compromisos de los alcaldes, de los futuros alcaldes y concejales, y dio resultados. Se atrevieron a comprometerse públicamente por un tema que incluso está considerado valórico, que antes no se podía visibilizar. Y eso nos tiene a nosotros por un lado contentos, porque incluso tuvimos una buena victoria, sin lugar a dudas. Sí, Lo que me está contando es una Y victoria. es un aporte al sistema, porque justamente es una de las grandes críticas que uno escucha de manera masiva es que da lo mismo porque son todos iguales. Como que esté A o esté B en cargos de representación no varía mucho. Y lo que hizo Iguales es un aporte súper concreto no solo a la causa de la diversidad sexual, sino que forzar es tener una ciudadanía más demandante de manera más específica. Lo mismo que hizo Vota Programa, es decir, bueno, votemos por personas que nos estén proponiendo un programa, que se comprometan con ese programa para que el día que salgan electos o electas después podamos fiscalizar. Entonces, aquí el proceso para lograr una mayor participación electoral yo creo que tiene muchas aristas. Una, sin duda, tiene que ser atrevernos a cuestionar el sistema político. Se nos viene un próximo año electoral con sistema binominal, lo cual eso sí que va a ser muchísimo más complejo porque ahí sí que la legitimidad del sistema está muchísimo más cuestionada. Pero efectivamente quienes pensamos que la democracia electoral, que las votaciones también son una forma importante de participar, yo creo que tenemos que jugárnoslas justamente por promover un debate que se atreva a indagar en ese tipo de cosas, que se atreva a indagar en causas de interés públicos como las que trabajan en la Fundación Iguales, como quienes trabajan en temas de pobreza en pueblos originarios. Yo creo que eso, sumado a las legítimas posturas de los partidos políticos, de sus tendencias, ayuda a diferenciar, ayuda a que las personas identifiquen más a los liderazgos con su vida cotidiana, con sus causas, y yo creo que tenemos mucha pega por delante en ese sentido. Venía camino al Torra justamente, bajando por Providencia, por Alameda, y hay una gigantografía, pertenece a una publicidad, en fin, da lo mismo de qué es, pero que decía, la responsabilidad tiene el poder de cambiar las cosas, de cambiar el mundo. Y uno dice, ¿cuánto de responsabilidad hay asumido en lo que significa el hecho de votar? ¿Cuánto de responsabilidad hay de entender que efectivamente esa rayita puede cambiar algunas cosas? ¿Sientes tú que existe también ese grado de involucramiento, más allá de los números? Porque yo insisto muchas veces que las matemáticas no alcanzan para analizarlo todo. Yo creo que existe, pero no estamos llegando a todos los sectores donde hay que posicionar los temas con urgencia. Lo conversaba un poco con la Mane antes, de que hoy día, si bien existe una unión por parte de los colectivos que representan a la sociedad civil en ciertos temas que ya no son independientes de un movimiento u otro, sino que hay una visión país macro que busca la igualdad y la no discriminación en general, o un desarrollo de país en conjunto, todavía hay sectores de la población que no están recibiendo esta información. Y eso acompáñalo por una falta de impulso, de promoción de parte del Estado en la educación cívica. O sea, suma la no educación cívica hoy día en los colegios, más la no llegada de la información del colectivo que representa a la sociedad civil a estos sectores, eso ya es nefasto porque la información no está llegando, no se está generando los impulsos y esa responsabilidad que tú mencionaste no está dentro de la conciencia social todavía. Y yo creo que por ahí viene el desafío de ahora, de sentarnos a analizar este tema y ver cómo vamos a llegar a todo el sector de la población, a los diferentes sectores de la población y cómo vamos a pedirle al Estado que se haga cargo también de impulsar y promover la educación cívica. Te veo que anotas y anotas. Sí. Lo que pasa es que ahí también la cosa no está solo, yo estoy de acuerdo, pero la cosa no está solo en convencer a la gente o en adoctrinarla en que es su responsabilidad. Está en que efectivamente las personas sientan que marcan una diferencia, que las personas se sientan parte de este sistema y ahí el tema de la desigualdad y de la inequidad juega un rol tremendamente relevante porque quien está en situaciones de mayor vulnerabilidad mira el otro extremo, el otro lado y es tan inalcanzable, lejos, claro. Y es tan inalcanzable y es una cosa tan que para qué me voy a tomar la molestia si todo esto como que sucede en un universo paralelo. Entonces yo creo que hay
como que hacer una agenda a corto plazo y una agenda a largo plazo. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que jugárselas a largo plazo por una formación ciudadana mucho más sistemática, mucho más integral. Eso significa apoyar a los profesores. Hay un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos donde se les pregunta a los profesores cuáles son de los objetivos transversales, ¿no?, que son los de formación valórica, en los que se sienten más débiles para enseñar. El primero es educación sexual, el segundo formación ciudadana. Entonces hay que apoyar a los y las docentes. Dos temas que han sido sumamente importantes este año en términos noticiosos, en distintas cosas cada uno. Y esto es del 2008, o sea, no es nuevo, y esa es la otra. O sea, lo que está pasando ahora constata una cosa que se viene generando hace tiempo y que quienes trabajan más en territorio, quienes tienen experiencia, quienes tienen ojo, lo venían diciendo hace rato. Ahora, está bien, esto pasó, tenemos los datos duros, yo creo que hay que aprovechar esta, entre comillas, crisis para ponernos manos a la obra y para entender que el espacio político no son los partidos políticos, el espacio político es el espacio colectivo, claro. Es el espacio donde nos podemos poner de acuerdo, donde tenemos que sentirnos cada uno reconocidas en nuestra diversidad para poder a partir de ahí buscar las causas de interés público y ponernos de acuerdo. Y eso significa estar dispuestos a meter las manos al barro. Efectivamente es un espacio que a veces la gente dice, no, porque este sistema yo no me quiero meter, porque bueno, es que si queremos cambiarlos tenemos que ser capaces. Vamos a hacer una pausa, estamos en mesa de diálogo, pero justamente Marines nos decía, hay que tal vez aprovechar este momento, esta crisis, esta situación compleja que hemos vivido en las últimas elecciones frente a la abstención, para mirar qué es lo que vamos a hacer hacia las próximas elecciones. De eso conversamos en el próximo bloque de Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en Mesa de Diálogo. Gracias por quedarse junto a nosotros, por acompañarnos y, por cierto, también saludamos a todos los chilenos que incluso desde fuera del país se conectan con nosotros y se enteran de lo que está pasando aquí. Señores, ustedes todavía no pudieron votar en el extranjero, pero esperamos que pronto lo puedan hacer. Lo que nos convoca tiene que ver con estas elecciones municipales y hablábamos justamente de esta abstención, pero bueno, vamos a tratar de ver la mitad del vaso medio lleno. Y voy a comentarles algo que tal vez no es tan políticamente correcto decirlo, pero a veces uno escucha algunas opiniones de distintos ciudadanos, qué sé yo, y que se refieren a algunas materias políticas con mucha desinformación. Y uno dice, y pensar que su voto vale lo mismo que el mío. Y eso complica, más allá de que estoy completamente de acuerdo que es un ciudadano un voto, ¿no? Y que es la base del sistema democrático. Pero justamente hay un tema también con entender que tal vez esta votación tuvo, que lo comentábamos contigo, Andrés, un grado de responsabilidad tal vez mayor. Las personas que votaron esta vez estaban más informadas de lo que estaba pasando y tal vez el que no sabía exactamente qué hacer decidió quedarse al margen, lo que tampoco es tan bueno, pero tenemos un voto como más consciente. Yo creo que en este caso es más importante el voto voluntario que la inscripción automática. Y el voto voluntario permite que quienes están interesados en ir a votar se están informando bastante antes de ir a votar, y eso le da un carácter, una responsabilidad incuestionable en el fondo. Nos pasó a nosotros con la franja de los que sobran, en esta conexión que hubo entre las organizaciones de la sociedad civil, que entre todos nos apoyamos de las diferentes causas, y el efecto en cuanto al cómo llegó esa campaña a ciertas comunas donde hubo más discusión pública, claramente yo creo, y hago un análisis previo, y me puedo estar equivocando, y le pido la corrección a la Mane, que las comunas donde hubieron cambios en drásticos como Providencia, Ñuñoa o Santiago, en que se sacó por completo la brecha y ingresaron los alcaldes de gobiernos más opositores, de partidos más opositores, y mujeres más encima, o sea, hay una equidad de género incluso, responde a cómo esa campaña llegó a esos jóvenes o cómo esa campaña se distribuyó en aquellos ciudadanos que pertenecen a esa comuna, donde sí hubo un mayor esfuerzo en informar para que la gente que le interesa votar vote responsablemente, y al que no le interesa votar o al que no se quiere informar definitivamente no va a votar. Entonces creo que hay un filtro automático en que hubo muy poca votación, pero los que votaron informados. Yo creo que eso es bueno.
Es terrible, a mí me genera de verdad un tremendo grado de conflicto, porque en el fondo es como entender que hay como calidad de voto. Claro. Eso es súper súper complejo. Eso es muy grave porque eso deslegitima el sistema. Porque efectivamente las mismas comunas o sea, yo creo que hay fenómenos muy interesantes, o sea, el proceso de Providencia es muy interesante desde su génesis, Sí. de cómo hay unas primarias, de cómo se acuerda un programa conjunto. Y yo creo que eso es súper importante mirarlo, intentar replicarlo. Pero acá hay una cosa que tiene que ver con barreras estructurales. O sea, por eso yo decía, hay que analizar por qué la gente no vota, porque no es un tema de ganas. O sea, acá no es una cosa como de me siento llamado o no me siento llamado. O sea, no es solo que haya que tener, ¿verdad?, una especie de candidaturas de estrellas que sean tan atractivas que, o sea, acá lo que No hay tiene... solo una responsabilidad de los políticos en atrapar, en conquistar, en Exactamente, ni cautivar. tampoco, por eso yo decía, ni tampoco en que haya que adoctrinar, porque, o sea, yo considero que votar es una responsabilidad Comprender y un el derecho. derecho, comprender el derecho del y voto. eso efectivamente, pero tenemos que pensar que hoy día, cuando hay un voto voluntario, cuando tú tienes que tomar una micro que ida y vuelta son alrededor de 1.500 pesos, para una persona que gana el sueldo mínimo, eso no es menor. Cuando tú tienes, yo escuché en comunidades rurales, que tú para ir a votar tienes que tomar una lancha en la que tienes que andar 4 horas, y esto es real, no estoy inventando, bueno... Sí, caminar kilómetros. ¿Me entiendes? Entonces, está bien, no vamos a discutir ahora lo del voto voluntario u obligatorio porque ya está. O sea, tampoco se trata, ¿verdad?, ahora de decir, ay, no, esto es mucha abstención, ahora pongámoslo obligatorio, que sería una burla a la ciudadanía. Pero sí tenemos que preocuparnos de que no haya barreras de entrada para poder ejercer ese derecho. Entonces yo creo que durante este año que tenemos por delante tenemos que abordar reformas políticas, como lo que hablábamos del tema del sistema binominal, atrevernos a dar esas discusiones. No es malo, no se va a acabar el mundo por eso, sino que todo lo contrario, puede ayudarnos a legitimar el sistema. Y en la cosa muy, muy concreta, buscar cómo disminuimos las brechas para que efectivamente quien quiere ejercer su derecho pueda hacerlo y no tenga limitaciones estructurales. Dentro de las diferencias que se marcaron en este proceso, y lo mencionabas tú, claro, aparecen más mujeres también. Está Jaime Parada, que ganó también las elecciones como concejal. Sí. ¿Qué grado de importancia tiene eso? La Zuliana, que ganó en Valparaíso En también. Valparaíso hubo una comunidad representada de la comunidad trans que ganó, sobre todo en concejales. Bueno, Y la Alejandra en Lampa. Alejandra, que volvió a ganar. Claro. Es bien importante, pero también hay que tener harto cuidado en el fondo, como nosotros siempre hemos impulsado dentro de la Fundación Iguales la participación política de los más jóvenes. Creemos que quienes son parte de un movimiento social, quienes trabajan activamente por cambios sociales, tienen que tener alguna representatividad dentro de la clase política. Lo que le pasó a Jaime es bastante bueno, porque Jaime pertenece al Móvil, un movimiento que trabaja también por los derechos humanos de la diversidad sexual, y Jaime tiene los conocimientos y tiene el know-how, en el fondo, para poder hoy día ejercer también trabajar directamente dentro de las políticas públicas comunales, y eso yo creo que va a ser un gran aporte. Pero eso no quiere decir que una persona, por ser gay, por ser lesbiana, por ser bisexual o por ser trans, necesariamente es un factor positivo a evaluar para que pueda ocupar un lugar en un puesto político. Pero sí quienes son parte del movimiento, que puedan ingresar a la estructura política y que puedan tener una participación activa dentro de la opinión, la generación de políticas públicas, me parece que es muy bueno y muy relevante. Y al revés, también uno lo puede poner al revés, que el hecho de ser parte de la diversidad sexual no sea una limitación si es que tu vocación es una vocación política y quieres acceder a ese espacio. Claro, porque existe también esto que muchas veces se llama lo de discriminación positiva y que tiene que ver con generar un espacio, y será materia en el fondo tal vez de otra discusión, un poco más resguardado, considerando que hay un mayor grado de vulnerabilidad y que no están en igualdad de condiciones. Sí. Y me parece que el caso de Jaime, de la Zuliana y de aquellos representantes del movimiento de la diversidad sexual que hoy día tienen acceso a puestos políticos, responde también a lo que hablábamos antes. Hoy día el tema de la diversidad sexual no asusta a nadie. O sea, hablar de que la diversidad sexual hoy día carece de los mismos derechos que el resto de la comunidad en Chile, o que todavía hay factores de discriminación que son muy graves y urgentes de resolver, son temas que la gente, los políticos y la ciudadanía quieren tomar. Y ven en esos representantes una opción para que se puedan tratar. Y eso me parece que es un buen análisis también. Como no hay un temor a la diversidad sexual, cosa que sí ocurría antes. Yo creo que las acciones afirmativas, como también, son necesarias, fíjate, son necesarias justamente por lo que tú dijiste, porque es como el tema de la meritocracia. O sea, cuando tú tienes frente al poder una desigualdad tan grande, si no generas
una forma concreta de romper con la inercia finalmente, porque a veces es porque se naturalizan las cosas. Entonces, entiendo perfectamente a lo que se refiere Andrés cuando nos dice, claro, no por ser homosexual una persona tiene que ocupar un lugar, pero es tan grande la desventaja en el fondo en la que está de repente. Además que tú no estás diciendo que le vas a asignar un puesto por esa razón. No, tampoco estamos hablando que en este caso haya que asignar, pero estoy pensando en el tema de las mujeres, por ejemplo. Yo creo que hay gente que dice, ay, las mujeres no necesitan, somos tan capaces, como, por supuesto, si no está, justamente no está en duda la capacidad. Lo que estamos diciendo es que como creemos que es importante, porque para que se visibilicen ciertas realidades, es importante que hayan cargos de representación popular que sean ejercidos, por ejemplo, en este caso por mujeres, pensamos que es importante que eso se favorezca, porque si no es muy difícil, es una contienda desigual. Ahora, por supuesto que tú vas a poner a competir o a personas capaces, y acá no se trata de que estás regalando puestos, ese es como es no entender el sentido que tienen las medidas de acciones afirmativas, que es justamente tratar de disminuir brechas de desigualdad para que en un poquito mayor igualdad de condiciones se pueda entonces dar una libre elección. Sí, no, yo creo que impulsa, pero yo tengo un poco de miedo en utilizarlo mucho como argumento en el fondo. Yo creo que la orientación sexual, la identidad de género, el género, si bien tienen que estar sujetos a ciertas acciones afirmativas para que puedan equilibrar la igualdad de participación en este caso, pero hay que ampliar un poco más la discusión y no quedarse solamente en eso, un poco lo que tú decías ahí. Por supuesto, o sea, independiente hay que de tu tener medidas orientación, integrales. claro, tú tenías una expertise, tenías un conocimiento que te permita también poder hacerte cargo de esa responsabilidad. Y un programa, o sea, en el caso, ahora que estamos hablando, porque eso es verdad, bueno, están los cargos públicos de confianza, donde uno podría también pensar, ¿se acuerdan cuando Bachelet decidió que fuese paritario, por ejemplo? Entonces ya se autoimpuso. La denominación de ministro. Claro, pero estamos hablando en este caso no de eso, sino que de elecciones, de cargos de elección popular. Entonces, por supuesto que ahí son cosas integrales. Generar las condiciones para ser elegible. Exactamente, claro. Eso está súper bien dicho, como es ayudar a que las condiciones sean un poco mejores para que efectivamente entonces ahí se pueda dar una discusión, se pueda dar debate, se pueda poner tema, o sea, no focalizarlo solamente en el resultado, sino en el proceso. Yo creo que en todo este tema, y lo mismo con el tema de la abstención y con el tema de la participación electoral, aquí tenemos que tener conciencia que esto va a ser un proceso de largo aliento, porque efectivamente lo que pasa hoy también es resultado de muchos años, ¿no? Esto no es una cosa que pasó de repente, tuvimos una dictadura que duró 17 años, durante la cual se deslegitimó la política como si fuese la peor actividad del mundo. Después, bueno, hemos tenido los gobiernos que hemos tenido, con las prioridades que ha habido, y yo creo que efectivamente, bueno, es un tremendo mensaje que haya una participación tan baja, pero efectivamente tenemos entonces que, bueno, ponernos manos a la obra, pensar en qué cosas podemos hacer ahora de aquí a las próximas elecciones, pero ojalá generar un acuerdo súper transversal en el sentido de rescatar el espacio político como un espacio legítimo, un espacio importante y necesario, justamente para lograr sacar adelante distintos tipos de causas comunes, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa, estamos en Mesa de Diálogo, regresamos con más en el tercer y último bloque del programa, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Como siempre, el tercer bloque, cuando lo iniciamos, es el momento de saludar a la Universidad Mayor, un lugar que tiene programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Y si tú sabes lo que buscas, entonces lo puedes encontrar allí. Y te queremos pasar un dato. El 13 de noviembre a las 8:30 de la mañana, la Universidad Mayor está preparando un seminario de comunicación y nuevos liderazgos para las empresas. La comunicación interna y externa conversan. Quienes están invitados para exponer: Ignacio Bell, Manuel Tesi y Claudio Homan. Y por supuesto, ustedes también. 13 de noviembre a
las 8:30 de la mañana en el campus de la Pirámide de la Universidad Mayor. Y en esta mesa de diálogo hemos estado conversando acerca de la participación, del voto, de lo que ocurrió con las últimas elecciones municipales y conversábamos justamente acerca de la responsabilidad, de la abstención, pero también de lo que nos convoca para el próximo año, que es elecciones presidenciales. ¿Cómo se conforma tal vez el movimiento ciudadano que hay que hacer o cómo va a trabajar la sociedad civil de manera organizada para lograr que estas elecciones que vienen tengan un mejor resultado? No sé, Andrés. Yo creo mucho en la utilización de los nuevos líderes políticos, aprovechándome del vínculo con las elecciones municipales. Yo creo que los alcaldes electos hoy día tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad nacional. O sea, el caso de la Josefa, el caso de la Maya, el caso de la Carolina, que han sido los casos más comentados, hablo desde ahí, los que han tenido más difusión. Hoy día no son solamente alcaldes, son representantes, son líderes sociales que van a ir a la batuta en ciertos temas. Y son líderes que llevaron adelante el tema de la participación. Sí, pues son líderes que ya no... Claro, entonces nosotros, tú desde el movimiento de la diversidad sexual, el compromiso que ellos hayan hecho con la Fundación Iguales en la página web por la igualdad, hay una estrategia ahí que van a tratar en la Fundación por decirla, pero nosotros incluimos dentro del compromiso el punto 6 que habla de matrimonio igualitario, que ellos públicamente se declaren a favor del matrimonio igualitario, y eso justamente porque hoy día los alcaldes dejan solamente de ser líderes en el distrito comunal y tienen una vocería mucho más amplia que una vocería nacional. O sea, la gente los está escuchando a ellos y ellos van a ser principales promotores de los cambios que la sociedad civil le va a exigir a los futuros candidatos presidenciales. Así que yo creo que también ellos se transforman hoy día en un puente, en una herramienta favorable para nosotros como movimiento, como ONG, para poder impulsar nuevos cambios en el discurso de los futuros candidatos. Es súper importante, para mi gusto, lo que está diciendo Andrés, porque ejemplifica una cosa que a mí me pareció muy desafortunada, la columna que publicó La Tercera de Villegas. No solo por lo que dice, que no voy a entrar al detalle de lo que dice, sino que porque justamente él hacía una caricatura de la alcaldía como si su rol fuese solo mantener casi jardines y aseo y ornato. Y como dice Andrés, además de su rol donde tiene responsabilidades tan grandes como la salud, la educación, o sea, acordémonos de que hay alcaldes que incluso prohibieron la entrega de la píldora el día después, por ejemplo, pero bueno, al margen de eso, efectivamente son líderes. Entonces, como líderes, si bien efectivamente no legislan, por ejemplo, la postura que ellos tengan frente a ciertos temas, bueno, tienen que ver con la impronta que ellos les dan a su mandato. Entonces, lo mismo con la participación. Y las personas que han nombrado Andrés y otras que se comprometieron con programas, que trabajaron de manera participativa esos programas, están marcando una pauta que yo creo que efectivamente ojalá se transforme en un modelo exigible también para las candidaturas que vamos a ver ahora parlamentarias y presidenciales. Y además de eso, yo pienso que es tremendamente importante que el Estado se ponga las pilas con difusión de ciertos contenidos básicos. Es cierto que en un año no vamos a hacer formación ciudadana integral con prácticas democráticas dentro de la escuela, a lo mejor no vamos a cambiar en un año lo que son procesos más largos, pero yo eché mucho de menos en este periodo una voz mucho más fuerte de todos los organismos involucrados en el Estado en este tema, porque lo que te digo, o sea, nadie, yo creo que si yo te pregunto, bueno, ¿cuál fue la campaña del gobierno para promover la votación? ¿Tú la recuerdas? O sea, hay una cosa... El presidente el mismo día, el día anterior... ¿Qué campaña? ¿Qué campaña? Así como hay campañas de vacunación, así como hay campañas de prevención del SIDA, así como hay campañas de distintos aspectos que son necesarios, ¿verdad?, para el funcionamiento del país. ¿Cómo no hubo una campaña mucho más sistemática, con más tiempo y más informativa? O sea, yo creo que hay que sacarse de la cabeza esta cosa del marketing para hacer las campañas de interés público. Hay que dar información porque además, con contenido, y porque lo que tiene que pasar es que las personas decidan por sí mismas. O sea, estamos hablando de personas adultas, de personas con criterio, que yo no creo en la neutralidad, pero sí en la pluralidad quizá. Entonces tratar de que hayan vocerías sólidas, firmes, que muestren los temas desde distintos ángulos para que sean las mismas personas las que después puedan libremente y en conciencia decidir. Y mirando el vaso medio vacío, esa otra parte, con todo lo que ha habido también de problemas, no sabemos si 100% comunicacionales o qué fue lo que ocurrió entre el Ministerio del Interior y el CERVEL,
se daña nuevamente la credibilidad de tal vez una de las instituciones, llamémoslo así, a nuestro sistema electoral que tenía buena salud, que gozaba de buena fama, incluso a nivel internacional. Entonces, yo me pregunto cuánto de eso va a pasar la cuenta también a los votantes de la próxima elección. La pasa, y eso era una de las cosas que las organizaciones de la sociedad civil lo advertimos. Ahora, yo creo que también... Era como para resguardarlo con mucho celo. Eso. Sí, sí, pero bueno, la cosa está como está. Yo quiero ser como optimista en el sentido de también desde el lugar que ocupamos nosotros como sociedad civil. Yo creo que nosotros tenemos justamente que continuar con este trabajo colaborativo que conversábamos con Andrés, ha sido súper fructífero, y justamente mostrar que la democracia y los temas sociales y políticos son todos temas que se cruzan y que entonces efectivamente tenemos que, bueno, desde nuestras posibilidades bajar, digo yo, aterrizar la información. Yo he insistido mucho con la necesidad de hacer un puente entre el mundo virtual y las redes sociales, que es muy rico en información, pero que llega a muy poca gente todavía. Entonces yo creo que nosotros tenemos que articularnos y llegar a nuestros distintos públicos tratando de hacer ese puente y siendo ciudadanía mucho más exigente, ¿ah? Y para ser más exigente hay que también prepararse más uno. Entonces yo creo que, bueno, ese es un desafío. Sí, ojalá, yo espero que las conclusiones que pueda sacar el Ministerio del Interior sean bien orientadas a una falla comunicacional más que a una falla estructural del servicio electoral, del CERVEL, porque el CERVEL, el CERNAC son los puentes de confianza con la ciudadanía, básicamente, que eso sí que no lo puedes romper. O sea, tú desconfías en la estructura que administra el sistema electoral en Chile y ahí sí que anuláis, o sea, el nivel de abstención aumenta críticamente, creo yo. Como que en verdad hay que ponerle bastante énfasis en proteger esas estructuras, han funcionado bien en Chile. La democracia se sostiene mucho en eso y si se rompen, es bien frágil, va a ser mucho más grave. Entonces, ojalá que sea un rol comunicacional. Sí. Yo no estoy muy experto en el tema, pero como estructura no podemos dejar que se quede. Y yo agregaría a lo que dice Andrés que la forma de protegerlo es transparentarlo. O sea, es lo contrario, decir no se preocupen, no era nada, sino de todo lo contrario, decir y explicarle a todo el mundo, a ver, lo que pasó fue esto, fue por esta razón. Así es que efectivamente fue una cosa puntual y bueno, y seguimos para adelante. Pero por favor que no se caiga en el error de pensar que proteger eso es negar. Tenemos que insistir en que la ciudadanía somos adultos. No somos niños y niñas que necesitamos bueno, los niños y niñas yo creo que tampoco hay que esconder las cosas, pero a veces da un poco esa la sensación. Puede ser por temor, puede ser por... No vamos a juzgar intenciones, porque yo, por supuesto que no creo que haya malas intenciones, pero yo creo que siempre la transparencia y el acceso a la información clara es el mejor remedio para este tipo de situaciones. Y es lo que esperamos para las próximas elecciones. Les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros, Andrés Sofía de la Fundación Iguales, María Inés de Ferrari, que ha estado también en otras ocasiones aquí de la Corporación Participa, y entregarles estos libros que siempre nos envía la gente de la Feria Chilena para saludar a nuestros invitados. Los mejores cuentos chilenos del siglo XXI, una antología va de regalo para ti, que lo disfrutes, y este de Julian Assange, La verdad amordazada, ustedes saben, lo de Wikileaks, va de regalo para ti. Muchísimas gracias. Que lo disfruten muchísimo. Buenísimo. Gracias por estar junto a nosotros y por supuesto tendremos más mesas para seguir conversando. Se nos viene el próximo año de elecciones y vamos a tener bastante tiempo también. Bueno, no es tanto tiempo, pero vamos a tener más mesas para seguir dialogando al respecto e informando a la ciudadanía. Así que nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, nos Muchas vemos. gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Chao, chao.